Demasiado. Ah, bueno. Ay, esto es eso. Ay. Gracias. Para que se vea bien. Epa. Sí me gusta. Ok, hoy vamos a ver la clase de fasciola hepática y paragonismo express. Ambos son parásitos zoonóticos donde el ciclo de vida se lleva a cabo naturalmente en los hospedadores definitivos en la naturaleza. En este caso, en el ganado bovino y también en el caso de la zarigüeya o rabipelá. El viernes pasado vieron la clase de histosoma, igual pertenece a la clase tremátoda, pero este parásito es el rebelde del grupo y maneja muchas excepciones. Con estos dos parásitos que pertenecen igualmente a la clase tremátoda, vamos a ver cuáles son las condiciones generales de los tremátodos. Son considerados distomatosis o también denominadas duelas. ¿Okay? Entonces vamos a tener la duela pulmonar para aquellos parásitos que utilizan el tejido pulmonar como hábitat definitivo, o duelas hepáticas, aquellos organismos que utilizan el hígado como hábitat definitivo. Es importante mencionar que dentro del ciclo de vida de los tremátodos vamos a tener un hospedador intermediario de la clase molusco. ¿Okay? En este sentido vamos a tener vectores biológicos que son caracoles de agua dulce. ¿Okay? Y la característica general de estos parásitos está relacionado con el mecanismo que utiliza como puerta de entrada la vía oral, ¿okay? A través de agua y alimentos contaminados con formas evolutivas del parásito. En este sentido, tenemos múltiples tremátodos que son endémicos en el continente asiático o países del hemisferio oriental, como es el caso de Opistorchis y otras especies de fasciola, donde vamos a mencionar a fasciola gigante. Recordando nuevamente que el mecanismo de infección de los tremátodos está relacionado con la transmisión a través de la vía oral de la forma evolutiva infectante que se ubica en agua y alimentos contaminados con las metacercarias de estos parásitos. Por ejemplo, fasciola hepática tiene un integrante dentro de la clase tremátoda que se parece mucho, como es el caso de fasciola gigante. ¿Okay? Fíjense que los huevos son similares a los de fasciola hepática. El adulto de fasciola hepática y el adulto de fasciola gigante. Estos tremátodos son parásitos de herbívoros como larvas. En esta publicación, un poquito vieja, nos ilustra que en el caso de los tremátodos vamos a tener que el medio de infección de la mayoría de estos individuos está relacionado con el consumo de agua y alimentos, y acá se registra el consumo de alimentos provenientes de cursos o de ríos de agua dulce, como por ejemplo Clonorchis, Opistorchis, también está Paragonimus, ¿okay? Que está dentro de los parásitos de importancia médica en Venezuela. Acá tenemos la distribución
infográfica de esta serie de tremátodos que se lo quise colocar en esta clase para que ustedes tengan el conocimiento que no solo los parásitos que vamos a ver de importancia médica en Venezuela son los únicos pertenecientes a la clase tremátoda, sino que además existen otros parásitos que son endémicos en otras regiones, principalmente en los países del hemisferio oriental. Es decir, América no es endémica para este tipo o para estos géneros de tremátodos, y aquellos que se han registrado en países, principalmente de Sudamérica, son casos importados de personas que vienen de otros continentes, como por ejemplo el continente asiático. Volviendo a la clasificación taxonómica, un poco para que recuerden cómo va a ser la morfología de estos parásitos, recordemos que son parásitos platelmíneos, similares a los que acabamos de ver en la clase sexta. La diferencia es que la clase tremátoda son individuos no segmentados. Y en este sentido, vamos a ver a dos grandes géneros en esta clase, como el género Fasciola y el género Paragon. Se han descrito múltiples especies para cada uno de estos géneros, y la que vamos a ver con mayor detenimiento es Fasciola hepática, y en el caso de Paragónimos spp. Se describe que pudiera ser el más frecuente Paragónimos westernmani. Sin embargo, hay literaturas que mencionan que en Venezuela circula Paragónimos mexicanos. Esto significa que faltan estudios para la identificación y diferenciación de especies pertenecientes a este tipo. Retomando las características generales que ya han visto en la clase pasada con esquistosoma, recordemos que los platelmintos, en este caso la clase tremátoda, una de las características importantes que deben afianzar para diferenciarlos con los céstodes es que estos tienen dos ventosas, una oral y otra ventral, que son verdaderos platelmintos, ¿okay? Y tienen forma de hojas y no son segmentados, a diferencia de los céstodes. Es importante que recuerden que, a diferencia de los nemátodos, en este caso la piel, por decirlo de alguna manera, se denomina tegumento y no tienen cavidad celómica. El tubo digestivo en este caso es un tubo digestivo incompleto, es decir, a través de las ventosas oral y ventral van a incorporar los nutrientes y en el mismo orificio van a eliminar los detritos que van a ser los antígenos de excreción-secreción que despiertan la respuesta inmunológica de los hospedadores. Tienen un ciclo de vida bastante complejo. Se van a dar cuenta que tenemos muchas formas evolutivas involucradas en el ciclo de vida y que se alterna entre los humanos y los moluscos. Considerando que son parásitos zoonóticos, lógicamente vamos a tener en el ciclo de vida la participación de animales en el proceso evolutivo de estos tremátodos. Tenemos entonces que vamos a estudiar tremátodos que tienen como hábitat definitivo diferentes tejidos en el hospedador humano. En este sentido vamos a tener a los tremátodos sanguíneos, el caso de esquistosoma que vimos la semana pasada, y a los tremátodos que afectan los tejidos, en el caso de Fasciola para el hígado y de Paragónimos para el hígado. Una vez que vimos toda la lista de tremátodos que pueden estar o que tengan importancia médica en el hospedador humano, nos quedamos con tres parásitos de la clase tremátodos que tienen importancia en Venezuela. ¿Okay? Y en estos parásitos tienen una clasificación epidemiológica relacionada a las zonas endémicas para cada uno de ellos. ¿Okay? Considerando la zona endémica centro-norte costera, para el caso de Esquistosoma manzoni, que habita el sistema porta-mesentérico y cuyo hospedador intermediario o vector biológico es moluscos
de agua dulce del género Biophalaria grablaria. ¿Okay? Para el caso de fasciola hepática, está relacionado a los estados andinos. Sin embargo, en los últimos años se han reportado casos en otras regiones, como por ejemplo el estado Bolívar. Y allí vamos a tener a un parásito que habita los canalículos biliares y que utiliza como vector biológico caracoles del género Limnea. Y por último, en el estado Sucre también se han reportado últimamente en nuestro país a Paragonus westermani, que parasita el parénquima pulmonar, y el vector involucrado son caracoles muy pequeñitos del género Aroapinus. Esta enfermedad pulmonar está muy relacionada con el diagnóstico diferencial de tuberculosis, porque las sintomatologías son muy similares. El triángulo epidemiológico siempre deben recordarlo como uno de los aspectos importantes a la hora de la interpretación epidemiológica. ¿Okay? Y en los exámenes siempre recalcamos estas características epidemiológicas. ¿Okay? Si nos referimos al concepto del triángulo epidemiológico que ustedes estudian constantemente en salud pública, tenemos entonces que en un vértice del triángulo vamos a tener a los hospedadores. Aquí vamos a tener al hospedador definitivo, que puede ser habitualmente los animales, pero que el hombre también se comporta como un hospedador definitivo accidental. Tenemos entonces un segundo hospedador intermediario, ¿okay?, que está relacionado con crustáceo, para el caso del paragónico, y también vamos a tener a plantas acuáticas como un segundo hospedador intermedio. El ambiente va a estar relacionado con las condiciones climáticas, las características del ecosistema de cada una de estas regiones geográficas, tradiciones culturales, gastronómicas y medicinales. Porque en algunas regiones, principalmente de los estados andinos, utilizan el berro como tratamiento para la anemia. Y allí tenemos la transmisión de este parásito. Y por supuesto que esté presente el vector biológico, porque las trematodiasis son biohelminthiasis y todas, cada una de ellas, representan enfermedades metaxénicas, es decir, contiene o está involucrado un vector biológico en su ciclo de vida o en la transmisión del parásito. ¿Okay? Por lo tanto, son ciclos heterogéneos que involucran a más de un hospedador vivo para completar su ciclo de vida. Por lo tanto, además, son enfermedades zoonóticas. Estos conceptos es importante que lo tengan claro y que puedan diferenciarlo cada uno de ellos, porque además pertenecen al temario de primer parcial y lo vamos a seguir utilizando en las próximas evaluaciones. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? ¿No? Ok, vamos a comenzar entonces con las características particulares de fasciola hepática. En esta imagen tenemos uno de los hospedadores definitivos habituales. Entonces, este parásito representa una característica importantísima en la ganadería, porque la infección de fasciola en el ganado bovino representa pérdidas importantes en la ganadería en Venezuela. Porque la infección por fasciola hepática representa merma o disminución de la producción de dos grandes productos en la ganadería: producción de carne y producción de leche. Entonces, este es un problema de salud pública de naturaleza veterinaria, principalmente en el ganado bovino. Estos animales presentan sintomatología característica que va a estar, por supuesto, relacionado con un veterinario. En este sentido, vamos a tener pérdida de la condición
corporal de estos animales. Anemia, ictericia, edema. Es uno de los indicadores por los cuales los veterinarios identifican que un animal está infectado con posiblemente fasciole hepática, que es justamente este edema que se representa en este animal. Eosinofilia y hipoproteinemia. Eso quiere decir que la infección por fasciole hepática en el ganado bovino representa disminución de la producción de leche en un 20 al 80% y de carne de 6 a 10 kilos de peso por día. Es decir, cada animal puede perder entre esta cantidad de kilos por la infección con fasciole hepática. Adicionalmente, los animales infectados con fasciole hepática, principalmente las hembras, disminuyen su tasa de fertilidad. Por lo tanto, el recambio de animales en una finca representa pérdidas para el ganado. Lógicamente, el consumo de vísceras, principalmente hígado, son decomisados en matadero porque el parásito justamente utiliza el hígado como hábitat definitivo. Entonces, en este sentido, el ganadero pierde dinero por el decomiso de esta víscera. Costo de tratamiento y manejo contra la fasciola veterinaria. Esto significa que una de las estrategias en las fincas es las barreras físicas, donde justamente colocan el ganado en ciertas regiones de la finca para evitar que estos animales se infecten con las metas cercarias por la presencia de moluscos. Por esa razón, o por las anteriores, la epidemiología en Venezuela representa zonas críticas en ciertos estados que normalmente utilizan la ganadería como fuente económica. Entre ellos, Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo, relacionados con las zonas endémicas de los estados andinos, por supuesto una parte de Zulia, y recientemente se han identificado casos en el estado Pilar. Aquí tenemos un resumen de las pérdidas en cuanto a los productos de producción de leche, de carne y las cifras económicas representadas a través de esta enfermedad veterinaria. En esta imagen tenemos lo que normalmente ocurre en los mataderos. ¿Okay? Debería haber un inspector sanitario que revise el proceso de sacrificio de los animales que van a estos mataderos. En este sentido, se coloca la carne en las diferentes canales y un inspector revisa que los hígados no contengan el parásito a través de ciertas características morfológicas. ¿Okay? Normalmente en estas fincas siempre hay la presencia del vector biológico, por lo tanto los animales se infectan constantemente porque existe el vector que transmite la forma evolutiva. ¿Okay? En esta foto vemos el hígado de una res, ¿okay? Y observamos en los canalículos biliares, que es el hábitat definitivo de fasciola, la presencia de gusanos. ¿Okay? Y en esta fotografía vemos la imagen un poco más ampliada. Esta manchita marroncita representa uno de los individuos adultos de fasciola hepática. Entonces, la epidemiología es importante recordar que es una zoonosis porque afecta ganado bovino y que el hombre se comporta como un hospedador accidental. Es decir, en Venezuela existen más casos de fasciolosis en animales que en el hombre. Sin embargo, es importante mantenerlo en constancia epidemiológica. Consumo de agua de plantas acuáticas, como en el caso de berro, principalmente cuando van a los platos y hacen ensalada César de berro, ahí puede estar involucrado el medio de infección para la transmisión de esta enfermedad. El vector biológico involucrado son especies del género Limnaea, que son caracoles de agua dulce. Existe una distribución mundial de esta enfermedad, solamente
en Venezuela y que está relacionado con los países donde utilizan la producción de ganado en ciertos países. En Venezuela, pues ya vimos que existe un grupo de estados donde es endémica esta enfermedad y Miranda se ha sumado en los últimos años a esta transmisión. Fíjense que se estima que hay más de 70 países con transmisión de fasciola en todo el mundo. Y la OMS registra aproximadamente 2.4 millones de personas infectadas con esta parasitosis. En Venezuela hay pocos reportes de infección por fasciola en humanos. Fíjense que se ha reportado en mataderos del estado Zulia prevalencia de un 18 a un 59% en los estados Zulia, Portuguesa, Trujillo y Falcón, 33% en búfalos, principalmente en el estado Zulia, y se han reportado casos aislados en humanos. Lógicamente, esto representa, o la información, el reporte de los casos humanos, representa una constancia epidemiológica, vigilancia epidemiológica en los estados endémicos que no siempre se lleva a cabo. Entonces, este subregistro puede estar relacionado con deficiencia en la información de casos en las diferentes zonas endémicas. Aquí, simplemente para colocarlo en la bibliografía, si quieren ampliar en estos casos, ¿okay? Que sé que lo van a hacer. Ok, en cuanto al ciclo biológico, el ciclo biológico es muy similar al que vieron la semana pasada. Fíjense que si iniciamos el ciclo de vida con el hospedador definitivo humano, alberga el estadio adulto. ¿En dónde? En los canalículos biliares. Es decir, es un parásito que utiliza como hábitat definitivo las vías biliares, no el parénquima. ¿Okay? Aunque vamos a ver que el parásito circula un breve tiempo por el transparénquima hepático. Estos gusanos adultos liberan huevos que deben ir al medio ambiente. Estas enfermedades causadas por los tremátodos siempre están relacionadas por un paso en ríos de agua dulce. Es decir, hay una transmisión hídrica. Siempre está relacionado un río de agua dulce en la transmisión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque estos huevos caen a los ríos y estos huevos, en el caso de fasciola, deben evolucionar en el medio ambiente para desarrollar la primera larva del parásito, que serían los miracidios. Estos miracidios son larvas ciliadas que van a nadar un tiempo en el río hasta alcanzar a su siguiente hospedador, que serían los caracoles de agua dulce del género Liptera, que además es el vector biológico. Posteriormente, estos caracoles, o dentro del caracol, evoluciona el parásito a través de una reproducción asexuada, ¿okay? Donde estos miracidios evolucionan a través de células o sacos germinativos hasta finalmente convertirse en cercarias. Estas cercarias salen activamente del caracol, principalmente estimuladas por el calor y la luz, y luego alcanzan a su segundo hospedador intermediario, que son plantas acuáticas, como por ejemplo el verde. Y a este nivel, el parásito o las cercarias se enquistan para soportar las condiciones adversas del medio ambiente. ¿Okay? Y luego, el hombre, a través del mecanismo de acción, mecanismo de infección que utiliza la vía oral, completa el ciclo de vida del parásito. ¿Okay? Entonces,
el mecanismo de infección para fasciola, aquí se los coloqué para que lo respondan en el examen. Forma evolutiva infectante, metacercarias. ¿Por qué? Porque la vía o la puerta de entrada es a través de la vía oral. Por lo tanto, el parásito debe protegerse con diferentes capas para poder soportar la agresión del estómago, de los ácidos gástricos. Posteriormente, el medio de infección va a ser el consumo de berro u otras plantas acuáticas y agua que contenga metacercarias de fasciola hepática. Por lo tanto, el mecanismo de infección es a través de un proceso de heteroinfección. En este caso no vamos a tener mecanismo de autoinfección porque requerimos de los componentes del medio ambiente para completar la transmisión de la enfermedad. ¿Preguntas hasta ahora? Yo sé que un parásito que va ligado a una persona, en caso de que se multiplica por otros órganos o que pase a otro lugar, o sea, siempre está ligado. Siempre es en los canales. Aunque ya te voy a mostrar qué hace el parásito. Ok, en cuanto a la morfología, esto lo vamos a ampliar en la práctica. El adulto, tiene forma de hoja y tiene en la porción cefálica un cono, que es denominado cono cefálico. Este es característico del género Fasciola. Es de color blanquecino con ciertas tonalidades grises, aunque los ejemplares que tenemos en la práctica tienen otro color. El gusano es un gusano relativamente pequeño que mide de 2 a 3.5 centímetros de largo. La presencia de este adulto en las canalículas biliares posteriormente puede ocasionar obstrucción. Posteriormente, los huevos son huevos redondeados, maduros en el momento de la eliminación con la materia fecal de los hospedadores definitivos. Son huevos operculados, esta es una de las características de los huevos de la clase tremátoda, y tiene polos iguales en sus extremidades. En cuanto al miracidio, es una de las primeras larvas ciliadas. Está favorecida por las condiciones climáticas entre 15 a 25 grados, aunque lógicamente en los estados andinos maneja temperaturas frescas. Entonces tiene un rango de actividad entre 15 a 25 grados. Se desarrolla y emerge entre 9 a 21 días. Y estas larvas van a nadar en el curso acuático hasta que finalmente alcanzan a su siguiente hospedador, que serían caracoles de agua dulce. Las siguientes formas evolutivas son relacionadas a la reproducción asexual del parásito que se lleva a cabo en el caracol. Y aquí vamos a tener los esporoquistes o redia, que no es más que sacos germinativos de células que se van diferenciando a través de una reproducción asexual hasta que finalmente forman las cercarias, que son estructuras que tienen activamente o que manejan activamente la cola para moverse en los ríos de agua dulce. Posteriormente, estas cercarias se transforman a metacercarias, se enquistan y se convierten en una estructura redondeada. Estas cercarias miden aproximadamente 200 micras de diámetro. Se dice que puede tardar hasta 24 horas en el proceso de enquistamiento, es decir, es bastante rápido, y son resistentes de 12 a 14 gramos. Van a permanecer adheridas a la vegetación, como por ejemplo el caso de las vegetaciones de berro, y pueden sobrevivir de 6 a 10 meses según las condiciones climáticas. Ok, en relación a esta pregunta, una vez que Fasciola ingresa a través de la vía oral, las metacercarias se desenquistan y las primeras
porciones del tracto digestivo. ¿Ok? Esta es una literatura que refiere o que relaciona hipótesis en cuanto a la migración de las adolescencias o los adultos jóvenes en el hábitat definitivo. Menciona que el parásito alcanza el parénquima hepático, que serían las primeras fases de la enfermedad, o la fase aguda de la faciolosis, ¿okay? Y que esto puede durar 2 horas aproximadamente. También dice que puede permanecer de 4 a 5 días en la cavidad peritoneal. ¿Okay? De 4 a 5 semanas migran al parénquima hepático para finalmente alcanzar a los canalículos biliares. Sin embargo, estas vías aún no están confirmadas, representan una hipótesis y es probable que estén relacionados con las manifestaciones iniciales del enfermedad. La patogenia. Recuerden que mecanismo de acción patógeno y sintomatología está relacionado con la fisiopatología de la enfermedad. ¿Okay? Y ustedes justamente este año ven fisiopatología. ¿Okay? Es decir, es para que relacionen estos términos y lo identifiquen en las evaluaciones. Tenemos entonces que este parásito, la forma evolutiva responsable de la enfermedad son los adultos, son los que causan el daño. Vamos a tener los adultos jóvenes que tienen un mecanismo de acción patógena mecánico por la presencia de estos parásitos, bien sea en el parénquima hepático inicialmente y posteriormente en los canalículos biliares. Un mecanismo de acción tóxico que está relacionado con las sustancias de excreción-secreción, y estas sustancias de excreción-secreción representan antígenos que van a presentar las células presentadoras de antígenos. Entonces, lógicamente, allí inicia la respuesta inmunológica para la eliminación del parásito. Inicialmente vamos a tener un proceso inflamatorio, como ocurre en todas las enfermedades infecciosas, y en este caso vamos a tener un infiltrado celular que está relacionado principalmente con eosinófilos, porque al ser helmintos, las principales células involucradas son los eosinófilos, macrófagos, linfocitos y neutrófilos, que generan un proceso inflamatorio en la cápsula de Grisco y luego en el parénquima. Y en este caso puede haber necrosis focal, y todo este proceso está relacionado con la fase aguda de la enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en esta fase? Como en toda parasitosis, es muy probable que no haya sintomatología. Casi siempre son fases asintomáticas, pero en el caso de tener sintomatología, vamos a tener de 2 a 4 meses después de la ingestión de la forma evolutiva infectante, podemos tener epicardialgia, dolor en hipocondrio derecho, puede haber fiebre, producto a la eliminación antigénica en esta fase. Urticaria relacionada con el proceso alérgico por los eosinófilos, malestar general, mialgias y tos. En el caso de los adultos, que son los que están relacionados con la fase crónica de la enfermedad, igualmente tenemos un mecanismo de acción patógena mecánico, porque son estos la forma evolutiva que generan la oclusión biliar. Es decir, las manifestaciones clínicas en fase crónica va a depender de todas las manifestaciones clínicas inespecíficas y específicas de un proceso obstructivo de los canalículos biliares. Tóxico por grandes cantidades de antígenos en esta fase de la enfermedad, y mucho tiempo después, ciertos meses después, puede haber un proceso de hipersensibilidad tipo 4, que es una respuesta inmunológica por la formación de granulomas o engrosamiento de las paredes de los canalículos biliares, que ocurre en fase crónica. ¿Okay? Las manifestaciones clínicas suelen ser asintomáticas, puede haber dolor abdominal, ¿okay? O simplemente
implemente todas las manifestaciones clínicas de un proceso obstructivo o ictero-obstructivo. ¿Okay? Es decir, acá, a través de la presencia de este parásito, vamos a tener una obstrucción biliar similar a lo que puede ocurrir con cálculos biliares. ¿Okay? ¿Preguntas? Ok, continuando con paragónimos. Hay ciertos puntos que voy a ir pasando un poquito rápido porque son similares a fasciola. Lo que vamos es a detallar ciertos casos en el caso de paragónimos. ¿Okay? Paragónimos, que es este ejemplar, igualmente es una zoonosis. El hospedador definitivo habitual es el rabipelado, o mejor conocido como Videlphus marsupialis. Es la distomatosis pulmonar. Igualmente, al ser un biomito, requiere de la presencia de dos hospedadores, o al menos dos hospedadores. En Venezuela, las áreas endémicas descritas han sido en el estado Sucre, y en el estado Sucre ustedes tienen toda la programación o todas las zonas endémicas relacionadas al programa de parasitología en Venezuela. ¿Okay? Si quieren ir a ver parásitos, pueden ir al estado Sucre. ¿Okay? Y últimamente se han reportado casos en el estado Bolívar. A nivel mundial, porque siempre hay que relacionarlo como una enfermedad cosmopolita, se registra 195 millones de personas expuestas a esta infección y existe cerca de 20 millones de personas infectadas con paragónimos. En el caso de ciertas regiones en América, como en el caso de Norteamérica, se han registrado pocos casos de esta patología en esta zona. Aquí tenemos dos literaturas que son investigadores venezolanos para que ustedes revisen en el caso de que quieran profundizar. En Venezuela se han reportado pocos casos y aquí vamos a tener menos casos humanos que en el caso de fasciola hepática y principalmente se han reportado casos en el estado Sucre y aquí tienen la descripción del caso para que puedan profundizar en el caso de Venezuela. El ciclo de vida muy similar a fasciola hepática. La diferencia acá va a ser que el hábitat definitivo es en el parénquima pulmonar. ¿Okay? En este caso, estos parásitos albergan o utilizan el parénquima pulmonar como hábitat definitivo. Se eliminan los huevos, ¿okay? Porque si son deglutidos, finalmente alcanzan el tracto digestivo y esta es la forma de dispersión de paragónimos especie. Estos huevos llegan a ríos de agua dulce, eclosionan y en este caso alcanzan a su hospedador intermediario, que es el vector biológico de esta enfermedad, que es denominado Aroa pyrrhus, principalmente pyrrhus, que es el primer hospedador intermediario, y estos caracolitos son caracoles muy pequeños, lo van a ver en la práctica, y en las zonas endémicas son de difícil identificación y detección en el medio ambiente. Posteriormente, igual se da una reproducción asexuada, igualito como ocurre en fasciola hepática, y va a eliminar a las cercarias, y estas cercarias son un poco más grandes con una colita mínima. Estas cercarias alcanzan a otros hospedadores que pueden ser crustáceos, bien sean camarones o cangrejos, y en las partes blandas de estos hospedadores se enquistan. El ciclo se completa por la ingestión de crustáceos de agua dulce al cocido, y de esta manera se completa el ciclo de vida de paragónicos. Importante resaltar que el ciclo de vida de paragónicos se lleva a cabo tradicionalmente de manera silvestre entre los caracoles, los segundos hospedadores y el principal hospedador definitivo, que son
través de la vía oral por el consumo de crustáceos mal cocidos que contengan metacercarias de Paragonimus sp. Profe, ¿tengo que colocar todo eso? Sí, deben colocar todo eso. No pueden colocar nada más que una heteroinfección porque no están describiendo el mecanismo para este parásito en particular. ¿Okay? En cuanto a la morfología, los gusanos de Paragonimus son similares a los de Fasciola, pero en este caso no hay cono cefálico. Entonces, en el momento del examen práctico, ustedes lo van a poder diferenciar rápidamente porque este es más chiquito y además no tiene el cono cefálico. ¿Okay? Este parásito puede medir de 8 a 15 milímetros de largo y son similares a un granito de café. En cuanto a los huevos de Paragonimus, son muy similares a los de Fasciola hepática. La diferencia es que hay un engrosamiento en el opérculo y además son huevos de menor tamaño. Adicionalmente, deberíamos encontrarlos en esputo, pero igualmente en el caso de Paragonimus lo pudiéramos conseguir también en la materia fecal al momento de ser deglucidos. Los miracidios, que van a nadar activamente hasta alcanzar Aroapentus vive y luego emergen atraídos o estimulados por la luz. La reproducción asexuada, muy similar al caso de Fasciola, es una reproducción de tipo asexuada. Fíjense que la cercaria, en este caso un poco más grande, con una colita muy dividida. Y finalmente se convierten en metacercarias que van a estar en los hospedadores intermediarios de la clase de glutas. En cuanto al mecanismo de acción patógena, tenemos igualmente que estos parásitos tienen una fase inicial, en el momento que alcanza a su máxima evolución, que sería los adultos. Inicialmente son adolescentes o adultos jóvenes. ¿Okay? Entonces tenemos un mecanismo de acción patógena mecánico traumático, porque resulta que el parásito ingresa a través de la vía oral, llega a las primeras porciones del aparato digestivo y luego debe alcanzar la cavidad abdominal para después ir hasta la cavidad torácica. ¿Okay? Es decir, este parásito es pequeñito, pero es bien fuerte porque es capaz de mantenerse en ciertos compartimientos que le puede generar problemas si son identificados. Por esa razón es que vamos a tener inicialmente una respuesta inflamatoria, que también vamos a tener neutrófilos y eosinófilos, y se reporta microhemorragia producto del paso de los adultos hacia la cavidad torácica. Es decir, deben atravesar al diafragma y por esa razón tienen estas pequeñas microhemorragias. ¿Cómo se manifiesta? Como todas las parasitosis, suelen ser asintomáticas, pero en fase aguda puede aparecer aproximadamente 2 meses después de la ingestión, fiebre, náuseas, epigastralgia, vómitos, urticaria, dolor pleural, tos y disnea. Para el caso de los adultos, igualmente tenemos un mecanismo de acción mecánico, tóxico, por los mecanismos de excreción-secreción, e inmunológico a través de un proceso inflamatorio inicialmente celular, y a lo largo del tiempo igualmente se genera una respuesta de hipersensibilidad tipo 4. Es decir, hay formación de un granuloma, que en este caso es una lesión ocupante de espacio, similar a lo que ustedes pueden observar en los pacientes con TBC. ¿Okay? Las manifestaciones clínicas: tos productiva y fétida. Puede haber hemoptisis, que es intermitente, disnea, pérdida de peso. Todas estas características son muy similares a las descritas actualmente para tuberculosis. Por esa razón es que
existe Puede ser una dificultad para el diagnóstico de paragonimiasis porque siempre lo relacionan a una tuberculosis y casi siempre hay BK negativo y el paciente continúa con las manifestaciones clínicas. Esos son los las alarmas se deben considerar para el diagnóstico diferencial con parásitos como por ejemplo paragonimiasis. En cuanto al diagnóstico de esta trematodiasis, recuerden que el diagnóstico en parasitología es un diagnóstico integral. Por lo tanto, deben relacionar la clínica de la parasitosis con las manifestaciones clínicas características. No me pueden decir fiebre, porque la fiebre puede ser hasta para un virus. En este caso tienen que hablar de las manifestaciones clínicas típicas de la parasitosis. El diagnóstico epidemiológico que está relacionado con el levantamiento de la información al momento de iniciar la historia clínica y allí deben indagar dónde ha vivido el paciente, dónde viene de alguna zona endémica o si en algún momento de su vida visitó estas regiones que ya ustedes conocen. Parasitológico, relacionado con la identificación del parásito, ¿okay? Y el diagnóstico inmunológico a través de la cuantificación de inmunoglobulina, a través de cualquier metodología. En cuanto al diagnóstico clínico, para el caso de fasciola, ¿okay? Está relacionado con un dolor abdominal, cólico biliar recurrente, náusea, vómito, anorexia, ictericia, pérdida de peso, es decir, toda la sintomatología relacionada a un proceso obstructivo. Lógicamente puede haber eosinofilia inicialmente en la fase aguda de la enfermedad y una de las complicaciones es la obstrucción de los conductos de los conductillos biliares o de la vesícula biliar, es decir, colangitis y colecistitis. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener otro diagnóstico diferente. En cuanto a paragónimos, aquellas personas que tengan tos, hemoptisis, dolor torácico, pérdida de peso, eosinofilia marcada y una imagen similar es paragonimiasis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Okay? Sin embargo, esto no ocurre de manera habitual. ¿Okay? Siempre hacen la investigación de otras enfermedades, infecciosas o no, hasta que finalmente agotan los recursos y piensan que es de naturaleza parasitaria. ¿Okay? Normalmente paragónimos se ubica en la base del pulmón, del parénquima pulmonar, porque viene de la cavidad abdominal, cansado de atravesar todo ese proceso, de romper el músculo del diafragma, finalmente llega aquí y es feliz. ¿Okay? En el caso de tuberculosis, ¿dónde esperarían encontrar la lesión? Más que todo en la parte superior apical del pulmón. Entonces eso pudiera ser, en cuanto al diagnóstico de imagen, un diagnóstico diferencial que le puede sumar a la historia clínica. La epidemiología. Es importante que recuerden que fasciola está relacionado a los estados andinos, principalmente aquellos estados donde la ganadería es una de las actividades económicas principales. ¿Okay? Sin embargo, el estado Miranda también está dentro de las zonas endémicas de Sucre. Para el caso de paragónimos, el estado Sucre, relacionado a esta patología y lógicamente la presencia de los vectores. Fíjense que los vectores son similares porque son caracoles que tienen la concha como una especie de cono. Sin embargo, los caracoles de Linnea son muchísimo más grandes, tampoco que son tan gigantes, pero el caso es que Aroa pirgus es un caracol muy grande. En cuanto al diagnóstico parasitológico, para ambos parásitos se puede hacer el diagnóstico a través de la identificación de huevos. Es decir, para el caso de fasciola, el hallazgo de huevos que puede ser en bilis, contenido duodenal o en la materia fecal. Buscando huevos con estas características ovaladas con
material germinativo que simula un huevo maduro. ¿Ok? Para el caso de paragónimos, la diferencia es que se pueden encontrar en heces, pero también se pueden encontrar en esputo, lavado bronquial o en biopsia del tejido. ¿Okay? Para el hallazgo de estos huevos se puede realizar examen simple de heces, que lógicamente tiene que ser un examen seriado para aumentar la probabilidad de encontrar el parásito, porque la carga parasitaria de ambos parásitos suele ser baja e intermitente. Entonces, el uso del examen simple de heces obligatoriamente tiene que ser un examen simple seriado. Sin embargo, este examen es de muy baja sensibilidad para casos como este. Por esa razón, debe realizarse métodos de concentración, como es el caso de gato simple, que ya ustedes conocen, y la modificación del anterior, como es el caso del gato cat, para determinar la carga parasitaria por gramos de heces. Igualmente se puede hacer sedimentación espontánea, normalmente se utiliza para el ganado bovino, en el caso de fasciola. Igualmente se puede hacer en formol triton éter, que ya ustedes lo conocen. En el caso del diagnóstico inmunológico, que casi siempre se recurre a esta herramienta, es la investigación de inmunoglobulinas específicas para cada uno de estos primates. Se utiliza como uno de los tantos formatos, el formato de ELISA, que es un ensayo inmunoenzimático que detecta anticuerpos específicos para cada uno de los agentes causales, como en el caso de fasciola hepática o paragónimo, utilizando antígenos específicos de expresión-secreción, tanto de fasciola como de paragónimo. Bueno, entonces, casi siempre el diagnóstico de las trematodiasis son halladas a través de las técnicas inmunológicas, porque las pruebas parasitológicas suelen arrojar resultados falsos negativos con la baja carga parasitaria en cuanto a fasciola y a paragónimo. En esta diapositiva resumimos la morfología de los huevos de los tremátodos. Aquí tienen el género Schistosoma, principalmente Schistosoma amazónico, que vimos la semana pasada. Paragónimo, fíjense que es más pequeño que fasciola hepática. Y los parásitos que mencioné al principio son estos huevitos más pequeños. Entonces, en cuanto a la morfología y al tamaño, es uno de los indicadores morfológicos que se utilizan en la microscopía para la identificación y diferenciación de los tremátodos. Lógicamente, en las muestras de elección ideal para cada uno de ellos. Finalmente, con respecto a la profilaxis, tanto para fasciola como para paragónimo, se debe emplear muchas herramientas, como es una patología o son patologías que involucran a varios hospedadores, igualmente relacionadas con las condiciones climáticas, debemos tener varias herramientas. ¿Okay? Inicialmente, el tratamiento de individuos parasitados, esto ocurre en pacientes humanos y también veterinarios. Educación sanitaria para que estén relacionadas con el mecanismo de transmisión, es decir, informar a la población a la correcta ingestión de alimentos bien cocidos para evitar la transmisión de estos parásitos. Evitar el consumo de berros silvestres. ¿Okay? Para aquellos que les gustan ensaladas César de berro, es importante considerar que los cultivos de berro vienen de la zona endémica. ¿Okay? Entonces pueden llegar en una bolsita con sus metacercarias un poquito con más proteína. Control veterinario. Esto ocurre en las fincas y se refieren a barreras físicas donde utilizan ciertos corrales para evitar que el ganado vaya al pantano, porque allí existe la probabilidad de que esté presente el caracol
y exista la transmisión. Está bien, También implementan bebederos Lo tengo. artificiales para evitar que el ganado bovino vaya a los ríos a tomar agua, y en ese momento también se pueden contaminar con metasectarias flotantes. Aquí evitar el consumo de crustáceos crudos, como les mencioné anteriormente, y también esto es un programa sanitario ambiental relacionado con la disminución o control de los caracoles, porque no lo podemos eliminar. Sí. O es muy difícil la eliminación de esta especie. Existen varios programas relacionados a los programas de control de enfermedades zoonóticas, como es el caso de productos químicos, pero estos productos químicos tienen un impacto muy alto para el ecosistema porque suelen degradar otras especies y otras especies animal y vegetación. Biológicos, la introducción de caracoles no transmisores que se alimenten de Linnea varoapirus, como es el caso de Marisa tornaretti, y igualmente la introducción de aves como patos que se alimentan de los caracoles. En el caso de barreras físicas, como es el hecho de utilizar corrales en las fincas y evitar la transmisión de la fasciolación. Acá en esta diapositiva le coloco una serie de libros y bibliografías recomendadas para que amplíen el tema, sobre todo para el seminario de la semana que viene y posteriormente para su evaluación. Entonces te dejo estas referencias para que la copien y salgan de una vez a descargarla el PDF. Y finalmente, gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, es el momento, porque en el examen se nos olvida todo el contenido. Una pregunta. La introducción de esos animales, los patos, esos que mencionó, ninguno de ellos son propensos de adquirir la enfermedad. O sea, No son hospedadores habituales. no son de la hospedadores. enfermedad. Esa es una de las ventajas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, éxito.